Al iniciar una negociación, ¿qué es lo primero con lo que hay que romper, sacar de la ecuación? Mira, Adam Smith dijo una frase que a mí se me quedó, de esas cosas, ¿sabes?, que se te quedan claras y ya no se te van. Sí. Y dijo algo maravilloso, dijo: la mejor manera de conseguir mis intereses es... No hay nada que una más que un enemigo común. Eso es lo que más une a un ser humano. O sea, 100%. fíjate de Stalin en la Segunda Guerra Mundial con un Churchill, por ejemplo. Porque luego existe otra cosa que se llama epigenética. Que la epigenética es que tú, pasando por una determinada experiencia, activas genes que si no hubieras pasado por esa experiencia no activarías. Que activas genes. Sí. Es decir, que, por ejemplo, una situación muy estresante puede generar un cáncer que tú nunca hubieras tenido si no hubieras pasado por esa situación. Hay tantísima diferencia en lo que hay que aprender a negociar para negociar un secuestro que una subida de sueldo, que negociar con tu pareja, que no dejan de ser negociaciones, entiendo, ¿no? Frente a un secuestro. Bueno, bienvenido, Juan. Gracias. Ahora sí que sí, estamos grabando. ¿Le puedo tutear? Hombre. Sí, ¿verdad? Bien. Bastaría más, por supuesto. Que sí. Pues bien, Juan, nosotros te hemos seleccionado como participante dentro de Off Lesson para encargarte de la habilidad de negociación, pero me consta que no solo haces muchas cosas a día de hoy, sino que también has hecho muchas cosas, entonces tenemos muchas ganas de escuchar todo lo que estás haciendo. Vemos libros aquí sobre la mesa, ahora nos contarás un poco, y también conocer un poco tu trayectoria y tu recorrido, que seguro, por lo que sé, que algo me han contado, pues me pinta de ser muy interesante y de lo que se puede extraer mucho valor para nuestra audiencia, ¿no? Genial. Así que si quieres, para poner a los que nos están escuchando en situación, preséntate un poquito, cuéntanos quién eres, ¿no? Pues mira, en realidad yo profesionalmente mi carrera, mi especialidad fue economía. Cuando acabé la carrera empecé a trabajar en consultoría ya desde el principio, aunque empecé, fíjate, en temas financieros, porque yo me gustaba bastante la parte financiera y entonces empecé a trabajar haciendo una cosa que era muy bonita, bastante complicada, pero muy bonita, que eran modelos de simulación financiera para las planificaciones estratégicas de las empresas y tal. Y la verdad que me pasé unos cuantos años ahí, lo cual me vino muy bien, porque eso te da una cabeza para luego hacer negocios pues que está más estructuradita desde un punto de vista financiero. Pero me di cuenta en un momento determinado que al final, que sí que estaba muy bien saber de temas financieros y que era muy bueno, pero que detrás había personas, que detrás de todo negocio hay personas y que como tú no sepas manejar esas personas, manejar en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Liderarlas, gestionarlas, ser capaz de que se sientan a gusto en ese negocio, por mucho Excel que tengas, el negocio no sale para adelante. Que el truco, el absoluto secreto de toda organización está en las personas. Y gente que sepa manejar bien ese punto hay muy poca, ¿no? Entonces empecé a especializarme básicamente en las soft skills, ¿no? En decir, oye, a mí me han enseñado mucha economía, me han enseñado mucho tema financiero, pero si yo tuviera que liderar un equipo en estos momentos no sé qué hacer. Y si yo tengo un conflicto con alguien, pues tampoco sé qué hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo entré en Arthur Andersen primero, que fue una experiencia maravillosa, pues yo creo que Arthur Andersen en aquella época, primero Arthur Andersen y luego yo pasé a Andersen Consulting, que era la parte de consultoría. A mí esa empresa fue la que me enseñó a trabajar, la que me dio metodología, etcétera, etcétera. Desgraciadamente una empresa que desapareció, luego no por culpa de la parte española, sino por el escándalo de Enron, no sé si te acuerdas de aquello. De ahí pasé a Price y después a EY, o sea que recorrí 3 de las grandísimas empresas de consultoría. Big Four. Exactamente. En EY estuve en el comité ejecutivo de consultoría, fui socio responsable de mi división y a partir de esa experiencia, que fue maravillosa porque yo recuerdo esa empresa con muchísimo cariño, pensé, tengo que hacer algo por mí mismo, ¿no? Yo soy bastante indisciplinado, es difícil el someterme a normas. Y entonces empecé a decir, tengo que emprender algo. Y emprendí una empresa que se llama Make a Team, que era una empresa que unía el deporte con la gestión empresarial. Tuvo mucho éxito. ¿En qué sentido lo unía? Bueno, nosotros lo que teníamos era
conseguíamos hacer de lo que es la experiencia de los grandes deportistas, esa experiencia traspasarla a lo que es la experiencia en un mundo empresarial. Por ejemplo, cómo funciona un equipo en el mundo del fútbol, cómo se lidera en un momento de presión. Todo eso es un ejemplo muy bueno para pasarlo al mundo de la gestión. Claro, sí que es muy extrapolable, ¿no? Claro, pero sobre todo tiene una cosa que luego yo la he seguido siempre. Yo toda mi vida lo que he hecho ha sido formación, porque nunca he dejado de formar. Desde que tengo 18 años he sido profesor y hoy sigo siendo profesor, ¿no? Y hay una cosa que siempre me llamó la atención y es cómo las historias se quedan ancladas en tu cabeza, ¿no? Eso nos lo han hecho de pequeños. O sea, tus padres nos contaban los cuentos y las religiones que han hecho. Las religiones te contaban las parábolas para que la gente las entendiera mejor y las recordase de alguna forma mejor, ¿no? Total. Entonces el deporte es un tema que a todo el mundo, sea fútbol, sea básquet, sea lo que sea, pues le queda bastante. Y tuvo mucho éxito. Después ya aquello se acabó. Seguí haciendo más alguna que otra empresa. Algunas me han ido muy bien, otras un fracaso Como rotundo y absoluto. Como a todo el que intenta cosas, ¿no? Y de los que se aprende, y mucho además. O sea que, y bueno, mientras en todo ese mare magnum, sobre todo cuando estuve en EY, yo tuve la oportunidad de marcharme a Harvard a estudiar la especialidad de negociación con quien fue pues el número 1 mundial en estos temas, que era Roger Fisher. Tuve la suerte de tenerle como profesor para que me enseñara aquello. Wow. Y luego tuve la enorme suerte de impartir cursos de negociación en Harvard para directivos españoles y latinoamericanos. El último fue porque desgraciadamente luego Fisher murió, pero tuve la suerte de codirigir con él un curso en el RCC de la Universidad de Harvard sobre técnicas de negociación, pero siempre lo hacíamos para grandes directivos españoles y latinoamericanos, entre otras cosas porque ellos decían que, bueno, que es que nosotros los latinos que hablábamos muy mal inglés. Y yo pensaba, pues anda que vosotros español lo habláis estupendamente. O sea pero, en fin, pero la verdad que fue una experiencia buenísima y ahí fue donde me empecé a meter en el mundo de la negociación, hace ya muchos años. Empecé a darme cuenta de que gestionar un conflicto es la base de la vida, porque ahí es donde generas tus grandes relaciones y las relaciones son los que al final te dan, ¿no? Tuve la suerte también de hacer una especialidad en Wharton School, que es una de las grandes escuelas de negocios del mundo en el ámbito financiero. Ahí sí que lo hice, tengo un pequeño diploma sobre banca. Tuve la suerte también de estar en Columbia en la Escuela de Negocios haciendo un pequeño tema sobre temas organizacionales y este tipo de cosas. Y eso es la ventaja de estar en estas grandes multinacionales, es que también tienes la ventaja de luego acudir a estas grandes universidades que te dan una formación maravillosa. Y bueno, luego hace 14 años casi estoy en la Universidad Francisco de Vitoria, dirijo una cátedra allí, la Cátedra de Negociación y Gestión de Conflictos, y he montado mi propia plataforma, una EdTech, así que estamos en el mismo barco. En el mismo barco. Ahí, y que me encanta, me apasiona y que une dos cosas que son lo que más me gusta del mundo, que es el cine y la formación y formar a la gente, ¿no? Yo hace muchos años hice dirección de cine porque me gustaba mucho. También, ¿eh? Sí, pero eso fue por puro hobby, no por nada. Buen recorrido aún así. Bueno, eso lo que significa, Pedro, es que tengo muchos años. Me ha dado tiempo a hacer muchas más cosas. Y que has tenido, y seguramente tienes muchas ganas también. Sí, lo hablábamos ahora, ¿no? Antes de grabarlo ahora con Fran, decía, es que yo no me voy a jubilar nunca. Vamos a ver, que desgraciadamente no te da más remedio y me pase algo, ¿no? Pero cuando uno se dedica a lo que le apasiona, no tiene sentido jubilarse, en realidad. Y además, o sea, lo del edadismo en estos momentos, que es un problema real de la gente que cumple años, a mí me parece una estupidez, porque yo te aseguro, ojalá cuando tú tengas muchos más años de los que tienes me acabes dando la razón, que uno en determinadas edades tiene una madurez y una experiencia que es una pena que la gente no aproveche, porque hay de cosas que no sabemos, como todo el mundo,
pero hay cosas que sabemos mucho y son muy importantes en la vida. Por supuesto. Y entonces eso es una pena que no se aproveche por otras personas. Y más o menos esa es mi trayectoria, Pedro. Oye, pues dicho esto, que sepas que es un honor de verdad contar contigo dentro de Off-Lesson, que nos haya dado la oportunidad de contar contigo. A mí, con esto último que decías, hay una frase que me encanta. La escuché, hará fácil 10 años y me gustó mucho. Dicen que solo se es viejo cuando se tienen más recuerdos que ilusiones. Antes de continuar con el vídeo, me complace comunicarles que por fin Off-Lesson, el proyecto en el que llevo junto con mi equipo tantos meses trabajando, ya está disponible. Han escuchado la fecha 30 del 01 por todos lados en redes sociales. Esa fue la fecha del lanzamiento y desde entonces ya pueden acceder a este universo que hemos creado para ustedes. Les dejo el link en la descripción. Créanme, no han visto nada igual en habla hispana y vale la pena que le echen un vistazo. Hola, soy Pedro Buerbaum. Hola, soy Yaiza Canosa. Hola, soy José Elías. Soy Daniela Goicoechea. Mi nombre es Silvia Congost. Hola, soy Eduardo Estivil. Hola, soy Marta Echarri. Soy Juan Manuel García López. Hola, soy Teresa Baró. Bienvenidos a Off-Lesson. Es buenísima. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Hay personas que son viejos con 27 años y personas que con 93 sin no duda, van a morir jóvenes porque es así. Sin duda alguna. Ha habido muy grandes empresarios, ¿no? El otro día moría, desgraciadamente, Juan Echevarría, que fue un empresario español maravilloso, me parece con 100 años, y no dejó de trabajar hasta el último día, ¿no? Y yo decía, claro, pero es que tienes la ilusión, como tú dices, cuando... A mí me parece que el día que te falta la capacidad de tener un argumento. Hay un libro mío ahí que se llama El argumento, que es una tesis que Nietzsche ya puso encima de la mesa, pero que yo la trato desde la ficción, que es, tú siempre tienes que tener un argumento para hacer todo, pero un argumento es una ilusión, es decir, algo que diga, bueno, yo por eso soy capaz de levantarme todos los días a las 6 de la mañana, luchar 12 horas diarias, y da igual, porque... Luego te sale mal, dices, bueno, pero el camino ha sido tan apasionante, ha sido tan bonito, que al final has aprendido siempre algo, ¿no? Y entonces, eso que hay mucha gente que lo pierde, es verdad, es lo que acaba contigo. Pero es cierto, como muy bien dices, que eso te puede pasar a los 30 años, ¿eh? Eso no solamente pasa cuando uno tiene 60 y muchos, 70 u 80 años, al revés, todo lo contrario. Total. Y creo que eso es una pena que la gente no se dé cuenta de lo que desaprovecha a la gente de cierta edad. Total, y además que son perfiles, yo me he cruzado con varios perfiles que joder, que lo ves con 80 años que tienen ganas. Oye, pues he pensado que se me ocurrió esta idea de negocio, que quiero abrir este negocio. Claro. Y decir, es que dan ganas inspiran a las personas que vienen alrededor, o sea, desprenden luz, son personas que dicen, coño, pues si esta persona está pensando en montar una pastelería, ¿cómo me voy a quedar yo en el sillón en fase contemplativa viendo redes sociales? Claro, ¿no? O sea, exacto. Personas muy, muy inspiradoras. Antes dijiste algo, me quedé pensando, hablabas de cómo en un punto de tu carrera decides dar un giro porque descubres la importancia de los soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Y digo, que me gusta reconocer estos patrones en la sociedad. O sea, en las personas se puede reconocer con facilidad, pero a mí me gusta a veces hacer zoom hacia afuera y verlo a nivel macro, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, con los países. Digo, yo comparo China y Estados Unidos. China puede tener, si quieren, mañana el triple de ejército y de poder militar que Estados Unidos. Los podrán adelantar por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo a nivel económico, a nivel de influencia política. Pero luego veo las habilidades blandas que tiene, o sea, cómo consiguen vender su estilo de vida a los americanos a través del cine, a través de hoy en día supongo que a través de las redes sociales, los influencers. Y digo, y es que al final la gente en todo el planeta quieren ser como los yanquis, no quieren ser como los chinos, muy pocos. Y digo, es que eso es un poder, es un intangible también muy fuerte que si empezamos a hacer zoom in a título personal también es muy fuerte. O sea, el hecho de que una persona pueda desarrollar esas habilidades, o sea, y ser un buen líder, una persona que el resto de personas que están a su alrededor casi sin saber por qué perciben un carisma, una magia, una chispa,
Eso es muy poderoso. Supongo que esto lo habrás visto. Esto que va sobre todo enfocado a que a puestos directivos, puestos que requieran mucho liderazgo, ahí es donde estaba tu foco, entiendo, ¿no? A la hora de formar a estas personas. Porque ahí es sumamente, es que no, más que importante, casi indispensable, entiendo, ¿no? Claro, es que, a ver, la edad lo que te da, como te decía antes, es la perspectiva de lo que ha ido pasando, ¿no? Y hay una cosa que a mí me ha pasado en la vida. O sea, hablar de liderazgo durante una época, eso son tonterías, eso son cosas de psicólogos, ¿no? O sea, como despreciativo absolutamente, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Hombre, porque si uno agarra la historia económica, por decirlo de alguna forma, claro, a mitad del siglo XX, uno que necesitaba, no teníamos nada, el mundo estaba hecho un desastre, se había acabado la Segunda Guerra Mundial, todo era una ruina, ¿y qué necesitabas? Necesitabas ingenieros. Necesitaba gente que pusiera en marcha las fábricas, que supiera cómo crear un proceso fabril y que... ¿Por qué? Porque todo lo que sacaras al mercado lo ibas a vender, porque no había absolutamente nada. Entonces, realmente tomaron el poder los ingenieros. Claro. Pero era lógico, era lo que tenía que pasar, porque si no nos hubiéramos muerto todos. Claro, cuando ya eso empezó años 70, 60, 70, que ya empieza aquello a no tener esa tal carencia de cosas, claro, ahora ya el problema es financiero. ¿No? Porque claro, ya ahora sí, muy bien, pero ahora ya hay que financiar porque ya tengo competencia, pues no sé qué, y entonces cuando toman el poder los financieros, ¿no? Y los financieros, por lógica, tenían que tomarlo, porque si no, aquello se iba al traste porque no sabían cómo hacer. ¿Qué ocurre? Que ninguna de esas dos especialidades, no por mala intención de esas especialidades, y no porque no quisieran, sino porque no se tenía como algo importante, las soft skills eran trabajadas, ni dominadas, ni nada de nada, ¿no? Entonces, claro, empiezan a darse cuenta de que hay empresas que son más exitosas que otras. ¿Y por qué? Pues porque el tipo que las lleva es un líder absoluto y es capaz de convencer a la gente de que le sigan y que venga y que aquí estamos y que no sé qué. Y entonces las grandes escuelas de negocios empiezan a darse cuenta de que, claro, debemos tener liderazgo. Fíjate, Wharton es... probablemente está en Filadelfia, ¿no? La mejor escuela de negocios del mundo en temas financieros, ¿vale? Es una maravilla, es un sitio espectacular. Bueno, pues esta gente se dio cuenta en un momento determinado de que necesitaban abrir un departamento de psicología, de comportamiento humano. Porque claro, tú puedes crear un financiero muy bueno, pero si el financiero muy bueno se dedica a machacar a todo el que tiene a su lado, pues al final es un desastre, ¿no? Y entonces ahí tienen a gente maravillosa trabajando para que puedan los que salen de ahí no solamente tener una formación financiera muy buena, sino saber que cuando tú haces un Excel y cambias un número, el número va a cambiar porque el tipo que está detrás del número quiere que cambie. Porque como el que está detrás del número no quiere que cambie, claro, el número no cambia. Entonces, y eso, que parece una lógica aplastante, hay mucha gente que no se da cuenta. ¿Qué ocurre también? Que es un poco la teoría del péndulo, ¿no? Pasamos de un extremo al otro, ¿no? Ya que, bueno, las tonterías que se han llegado a decir sobre el liderazgo, por ejemplo, es algo apoteósico. Las tonterías que yo he oído decir sobre motivación, ¿no? Que dices, pero bueno, espérese, a ver... ¿Como por ejemplo? ¿Alguna que se haya popularizado? Pues, hombre, durante mucha época la responsabilidad de que tú estuvieras motivado era de tu jefe. A ver, espérate, no. Yo no puedo motivar a nadie. Yo te puedo ayudar si quieres. Pero te motivas tú. Yo no te puedo hacer que te guste algo o que tengas... No, te puedo ayudar a buscar el argumento, te puedo ayudar a que estés bien, a que aquí no haya gritos, haya educación, por supuesto. Ahora, sí, te oriento, no te empujo. Claro, yo no te puedo dar ese empujón, claro, si tú no quieres, ¿no? Pero durante mucho tiempo eso estuvo encima de la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, claro, la experiencia ha ido dando y ha provocado muchas buenas y maravillosas teorías que han resultado que la gente, bueno, pues tenga muchísima más formación. Y hoy en día las empresas saben perfectamente que la formación en soft skills es tan importante como la formación técnica. El World Economic Forum, por ejemplo, es una de las recomendaciones que hace todos los años. Oiga, a ver, que saber gestionar conflictos, que saber tratar a las personas, que saber tal, esto es absolutamente vital, ¿no?
Sí, este discurso cobra mucho más sentido incluso a día de hoy, cuando parece que la tecnología empieza a ser toda la parte operativa y nos queda a nosotros precisamente los soft. O sea, probablemente el día, y no dentro de demasiado tiempo, todo lo que es la parte del Excel, que es técnica, que es cálculo, que son fórmulas, pues será un botoncito que intuitivamente, con esta intuición artificial, te lo desarrolla, y luego quedará por detrás lo que es la interpretación, el intentar liderar al equipo para que esa interpretación que arroja unos nuevos objetivos se cumplan. O sea, creo que va cobrando cada vez más sentido. Me parece súper curioso también lo que comentas de haber vivido ese proceso en el que van cobrando importancia, porque tiene todo el sentido del mundo. Claro. Es decir, cuando no hay, por ejemplo, pues, competidores todavía en una industria, el marketing no tiene ningún sentido, porque eres el único que puede cubrir esa necesidad. Cuando se empieza a plagar el mercado de competidores, empiezan a ganar, pues claro, los que ya se diferencian por marketing, por un buen marketing, por liderazgo, al final es todo está ensamblado, ¿no? Y Claro. Es algo que va todo en conjunto, pero es interesante ver cómo ¿no? Pasa de la importancia de estar en la ingeniería, o sea, en el ser capaz de generar y crear algo, a la financiación luego, cuando ya, o sea, se va construyendo una base sobre la otra. Luego, me da mucha curiosidad también tratar de imaginar, o sea, al inicio de tu carrera estabas en el sector financiero y de consultoría. ¿Cómo era en esa época? Debería ser muy, muy diferente a día de hoy, ¿no? O sea... Mira, yo se lo he contado a mis hijos y a veces creen que les estoy tomando el pelo. Porque claro, dicen, para que te hagas una idea, yo me pusieron en la primera consultora, que no te lo he dicho, estuve poquito tiempo, pero bueno, fue en una cosa que se llamaba el INI. El INI era el Instituto Nacional de Industria, donde estaban todas las empresas públicas. Ahí estuve muy poco, pero en esa me ocurrió que me pusieron el primer PC de IBM se llamaban microordenadores en aquella época, ¿no? Que yo vi en mi vida. Claro, era un bicho de este tamaño, así y así de profundo, con una pantalla monocromática y, esto es verídico, hacíamos los modelos de simulación financiera con una RAM de 256K. Wow. Con 2 floppy disk, tú en uno metías el sistema operativo, en otro metías el software y luego en otro, que tenías que andar sacando y metiendo, grababas aquello. ¿Y era el Nova Más? No, aquello era... En ese momento era... Y el día que nos trajeron un disco duro de 10 megas... Bueno. Y ya se acaba el mundo, claro. Esto es lo más maravilloso que hay. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Esta anécdota la he vivido yo. Nos mandan a hacer el modelo de simulación financiera para una empresa que estaba en Valencia, en Sagunto, que era una empresa de temas industriales y tal. Entonces me voy a ver a uno de la dirección financiera que me dice, no, vete a verle. Entonces le pido un listado que tenía que darme y me dice, digo, pero este listado estará en el ordenador central. Bueno, los ordenadores centrales había que verlo aquellos, unas habitaciones enteras llenas de cosas, con tarjetas perforadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dice, sí, pero eso no te vale. Digo, ¿cómo que no me vale? Dice, no, hasta que yo no lo revise, no. Digo, pero ¿cómo que lo revisas? Dice, yo voy, punto. Eran listados de este porte. Y hacía el tipo, se ticaba cada uno de las líneas solo para ver si se había equivocado el ordenador y entonces demostrar que él era mejor que el ordenador, claro, y que su puesto de trabajo no corriera peligro. Porque, claro, el gran miedo en aquella época de mucha gente era, yo esto nunca lo voy a ser capaz de entenderlo, esto me supera totalmente. ¿Y qué pasa? Que si yo demuestro que el ordenador se equivoca, claro, entonces se irán conmigo, ¿no? Te quiero decir, para que te des idea de lo que era aquello, era la prehistoria, o sea, pero la absoluta prehistoria. Lo que pasa es que la velocidad con la que cogió la tecnología fue tan impresionante que cuando a mí me dicen, no, es que, claro, cambiarlos, que nosotros esta generación somos... Digo, a ver, espérate. Mi generación ha vivido todos los cambios que te puedes imaginar y más. Y más. Y hemos tenido que ir adaptándonos sin tener además una preparación precisamente para eso, ni siquiera mentalmente estar adaptado a eso, ¿no? Lo hemos hecho y hemos sobrevivido maravillosamente bien y al final la gente lo ha hecho. Pero te das cuenta
de ahí, en esos cambios tecnológicos, claro, la cantidad de gente que salió por falta de preparación, la cantidad de gente que se quedó en el paro y que nunca más recuperó la posibilidad de tal. Y antes hablabas tú de Estados Unidos, que es una cosa que me ha encantado, ¿no? Porque yo opino igual que tú. Yo creo que adelantar a Estados Unidos es muy difícil. Pero es muy difícil sobre todo por el sistema educativo norteamericano, de universidades. O sea, generar lo que se genera en Estados Unidos con las grandes universidades norteamericanas, esos son cientos de años. O sea, es muy difícil. Pero sí es verdad que de alguna manera lo que yo creo que puede hacer que fracasen, y que fracasen de verdad, es que ellos no se dan cuenta de que ese es su gran tema. Fíjate, el otro día leía una cosa que le decía Jimmy Carter, ¿no? Acaba de morir Jimmy Carter, sí, un tipo que como presidente estuvo bien, pero como ex-presidente, como decía el otro día un articulista, ha sido un tipo maravilloso porque creó la Fundación Carter, que ha hecho cosas maravillosas de temas sociales y tal. Y le dijo a Trump, dice, a ver, la única cosa por la cual los chinos nos están adelantando es porque estos tipos no han participado en una guerra desde hace decenas de años. Todo la fortuna inmensa que se gasta Estados Unidos en armamento y en guerras, esto se lo gastan en tecnología, en llevar a otros países formación. Y se van a hacer con el mundo por eso. Porque ellos no son conscientes, los norteamericanos no son conscientes de la enorme potencia que tiene el mundo educativo. O sea, donde tú conquistas a los países, bueno, puedes conquistar por bombas, desde luego, pero es culturalmente. Total. Y ellos no se dan cuenta. Y ese es el error, que no sean conscientes de lo que tú decías, que es el verdadero orgullo y poder que Estados Unidos tiene, ¿no? Pero bueno, ojalá lo consiga. 100%. Y además que es muy difícil competir contra ese componente reputacional que puedan tener las universidades americanas. Es como el equivalente sería como si ahora, después del podcast, decidimos, vamos a hacer una marca de carteras de cuero y pretendemos competir reputacionalmente con Louis Vuitton o Hermès. O sea, no. Hay una historia, hay un todo con el que, por mucho dinero que pongas detrás, claro, ¿no? O sea, es una ventaja competitiva muy establecida y muy complicada de mover. Muy establecida. Pero que... y que atrae talento de otros países del mundo. Mira, cuando yo estaba en Harvard, me acuerdo que una de las veces que fui a dar un curso, una de mis hijas, que es una cría maravillosa, además una estudiante fantástica y bueno, súper brillante, que es la segunda de mis hijas, me la llevé allí con mi mujer, nos fuimos y entonces ella, bueno, estaba fascinada, claro, porque imagínate ver aquello y lo que es y todo eso, ¿no? Y claro, ella me decía, dice, claro, es que tú entras aquí y te dan ganas de estudiar. Digo, efectivamente, es que te dan ganas de estudiar, es que esto ya está, es que son muchas decenas y decenas y centenas de años haciendo que esto llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Y eso realmente es, o sea, tú entras y otra de las cosas que te das cuenta es que tú empiezas a ver la gente y son todos asiáticos. Ya. Yeah. Todos, Pedro. O sea, el 80% de los alumnos de Harvard son asiáticos. Yeah. Pero ¿qué hacen los norteamericanos muy bien? Que eso lo hacen muy bien. En cuanto captan un talento, ven un talento muy bueno, lo agarran y dicen, de aquí no te mueves. Porque claro, irte a Tokio a vivir en 30 metros cuadrados costándote una fortuna, o vivir en Boston en una casa estupenda y ganando un pastizal, pues lógicamente es mucho mejor para ellos. Pero eso también te da la sensación de que es un país que debería fomentar entre su gente, por eso ese poder de la educación, que es lo que no se están dando cuenta y que tienes toda la razón en que es la gran potencia que tiene. Volviendo a donde nos quedamos antes, en ese periodo de adaptación de la tecnología en el entorno laboral en general, entiendo que sería al mismo ritmo en las finanzas que en la parte de consultoría y demás. Pero entonces fue muy rápido. No hubo una época donde, bueno, cuando llegan los coches, entiendo que habrá habido una época medianamente larga, no lo sé, donde conviven en las carreteras coches y caballos y hay que aprender a convivir de esa forma. No fue del todo así, con la llegada de los ordenadores, de internet. Sí, hubo una época... Es que claro, o sea, yo me pongo a imaginarme el cambio, por ejemplo, porque hoy en día, no sé, una empresa hace un reporte a inversores
Hostia, pues tienen una lista de emails preconfigurada, envía un email y les llega a todos. Claro, sin email, o sea, cambia todo. Todo. Era otro mundo, claro. Es que era otra vida. Dentro de que era una vida moderna y buena y ya con avances, con coches, con aviones, que ya podíamos, o sea, por supuesto, no es la prehistoria de los años de principio del siglo XX, ¿no? Claro. Pero años, mira, 80-90, por ejemplo, ¿no? Yo creo que fue por el 81, 82, cuando IBM saca su primer PC, que esa es la gran revolución. O sea, IBM fue el que pega el zurriagazo. Aunque antes estaban los de Apple también, que no conseguían tener ese éxito, que luego fíjate el éxito que han tenido, ¿no? Pero es que sí es verdad que hubo un tiempo, yo no recuerdo cuántos años, hasta que se consigue que la gente entienda que esos aparatos son absolutamente necesarios, tenerlos para poder hacer más productivas las cosas. Y aparece una cosa que es muy curiosa cuando se producen los cambios, y que tú lo has vivido seguro, que es el miedo, que es la incertidumbre. O sea, una de las cosas que he aprendido en mi vida es que si algo manejamos mal los seres humanos es la incertidumbre. Estamos en ese periodo con la inteligencia artificial un poco, ¿no? Y entonces salen toda la porquería que puedas imaginar. No, esto no va a poder, esto pasó en Internet. Yo me acuerdo cuando sale Internet, todo el mundo, ay, aquí, ¿qué va a pasar? Y nos va... Sí, ha pasado que sí existe la Deep Web, que hay gente mala utilizando mal Internet, que existen delitos tecnológicos, que hay ciberacoso. Por supuesto, ahora que nos ha dado Internet. O sea, Internet es la ventana al mundo más maravillosa, con una capacidad para democratizar la información, la formación, todo, que es increíble. O sea, el mundo no hubiera llegado a ser lo que es sin Internet. Pues esto pasó igual, ¿no? Lo que pasa es que como nos da miedo, todo lo nuevo genera miedo. Y cuando tú no entiendes algo, o sea, el ser humano tiene una característica muy curiosa. Esto le pasa a los niños, por ejemplo, cuando les intentas enseñar matemáticas, y seguro que tú conocerás, o a lo mejor te pasó a ti, es muy raro que un chico, una niña de 8 o 9 años te digan, me apasionan las matemáticas, es lo que más me gusta del mundo. Normalmente las rechazan, matemáticas, tal. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Entonces, todo lo que un ser humano no entiende, instantáneamente lo aparta de él. Entonces, claro, la tecnología en aquella época no es que fuera, era bueno, como algo esotérico. O sea, pues claro, ¿quién sabía programar en aquella época? Muy poca gente. ¿Quién entendía lo que era un microordenador? Muy poca gente. ¿Quién tenía acceso? Porque claro, ese ordenador, ese PC que yo te decía, equivaldría a precio de hoy, pues probablemente a 25 o 30.000 euros. Claro, no podía comprarlo nadie, claro, era inaccesible, ¿no? Entonces, cuando generas esa incertidumbre, la gente tiende a rechazarlo y a poner todo tipo de pegas para que avance. Y eso ralentiza la capacidad de poderlo hacer. Eso sí ocurrió. Lo que pasa es que tú decías de los coches. Hay una historia que me acuerdo salió cuando el problema de Uber, Cabify y los taxis en España, que hubo, que bueno, es lógico, es humano, es natural que pasen esas cosas, pero en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando Ford ya desarrolla su modelo T y ya empieza a ser algo popular, los coches de caballos en Nueva York era normal, eran los taxis de la época. Bueno, se organizó porque empezaron a salir los Ford con taxis, y los coches de caballos. A los 5 años no quedaba un coche de caballos en todo Nueva York. 5 años, ¿eh? Claro, porque tú te puedes oponer a eso, pero al final, ¿qué pasa? Que la realidad y la eficacia se impone frente al otro. Eso es más fácil que ocurra, pero cuando hay tecnología como es la IA, que todo el mundo habla de la IA, pero nadie sabe lo que es la IA, ¿de verdad? ¿Tú preguntas a alguien qué es la IA? Bueno, el primer error es llamarlo inteligencia artificial, porque eso ni es inteligencia ni es nada, pero en fin, es otro de los errores que se cometen, ¿no? Porque claro, ¿esto es inteligencia? No. Esto es capacidad de cálculo, que es otra cosa completamente distinta. Es decir, a ver, un cerebro humano, por decirlo de alguna manera, funciona por 2 mecanismos. Uno es la electricidad. A ti te ponen una serie de electrodos aquí y a cualquiera de nosotros y empieza a salir, ¿no?, en el electroencefalograma claramente que hay electricidad producida. Eso es un ordenador. 1, 0 y pum, 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 pum. Pero claro, nosotros tenemos otra cosa, que es
que es la bioquímica que se produce en nuestro cerebro. Es decir, todo aquellas sustancias que se producen que generan las emociones, que generan una esquizofrenia, que generan una psicopatía. Eso un ordenador no lo tiene. Es decir, no tiene la capacidad de procesar las cosas no solo desde un punto de vista analítico, sino desde un punto de vista emocional. ¿Qué ocurre? Eso es lo que nos hace inteligentes frente a la máquina. Hoy no puede ser eso una inteligencia porque no tiene esa parte emocional. Tiene una espectacular capacidad de cálculo que nunca un ser humano podrá tener. Tiene la capacidad de multitarea que un ser humano tampoco la tiene. Y claro, eso nos da muchas cosas. Pero tenemos que ser conscientes de que todavía hoy, no sé, dentro de unos años, pero esto no se puede ver, tenemos que dominar esa tecnología, pues si no nos va a acabar dominando a nosotros. Claro. Aunque yo creo que las emociones son lo único que nos va a salvar en ese sentido. Supongo que es fácil caer en la trampa de comparar con la anterior oleada tecnológica que parecía muy revolucionaria. Por ejemplo, cuando llega Internet, decir, no, pero es que esto no es como la primera revolución industrial en la que al final no ocurrió nada cuando todo el mundo intentaba destrozar las máquinas porque le iban a quitar el trabajo. Esto no es igual. Ahora yo escucho mucho el discurso últimamente de decir que esto no es como cuando llegó Internet, esto es algo muy superior. Yo también soy de la creencia, o sea, igual estoy escupiendo para arriba, pero de que al final el ser humano encuentra algo que hacer. Es decir, esto de ser podcaster no era una profesión antes, ni ser comentarista de videojuegos, por ejemplo, tampoco era una profesión. Yo creo que al final tendemos todos a encontrar nuestro camino y nuestro curso. Y ese discurso como muy alarmista también tiene mucha cabida y no digo que guste, pero sí, tiene algo atractivo, ¿no? Algo que te atrapa, que esa sensación catastrofista de... Pero sobre todo porque puedes aliarte con aquel que siente lo mismo que tú y te sientes más protegido. Claro, claro. Porque claro, cuando tú tienes miedo a alguien y nadie a tu alrededor tiene miedo, estás muy solo. Cuando tú tienes miedo a alguien y encuentras a alguien que tiene el mismo miedo, ¿qué haces? Te pegas a él como una lapa, porque de alguna forma no hay nada que una más que un enemigo común. Eso es lo que más une a un ser humano. O sea, 100%. Pero vamos, gente que se odia entre sí, como encuentran un enemigo común, se unen para matar a ese enemigo común. ¿Qué ocurre? Que al final... Se ha visto en la historia, ¿no? Hombre, claro, evidentemente, ¿no? ¿Judíos? Fíjate, el Stalin en la Segunda Guerra Mundial con un Churchill, por ejemplo, que dices, pero ¿qué hacen estos dos juntos? Si uno es un tirano asqueroso y el otro es un tipo de una cabeza y un demócrata absoluto, pero hay un enemigo común al que hay que eliminar, ¿no? ¿Sabes? Lo que pasa es que al final todo, Pedro y yo, quizás es una deformación profesional, ¿eh? Todo es un problema de educación. Todo es un problema de educación. Porque tú tienes miedo porque desconoces. Porque tú sacas consecuencias que no son reales porque desconoces. Y porque en estos momentos hay un problema muy grave que no solamente es el populismo político, religioso, lo que tú quieras. Hay un populismo científico. Es decir, la gente se cree de cualquier cosa. Y tú dices, pero a ver, espérate, no. O sea, tú tienes que ir a las fuentes porque la ciencia es la ciencia. Y la ciencia demuestra que los aviones despegan y llegan a su sitio. Y la ciencia demuestra que este edificio no se cae. Y la ciencia demuestra que el cáncer se está curando. Entonces, hombre, algo debe tener la ciencia que nos da respuestas a los problemas graves, ¿no? Claro. Pero claro, cuando el populismo científico empieza a tomar parte de la sociedad como algo importante y cualquier cantamañanas es capaz en el mundo científico de decir cualquier chorrada y que haya gente que se lo crea, porque claro, el profundizar, el aprender significa esfuerzo, significa sacrificio, significa disciplina, y eso, en fin, el ser humano ya sabes que suele ser muy bueno. Pero ese es el gran problema. El problema es un problema educativo, y en España especialmente. Y en esa línea veo un problema actual también que me parece peligroso y que creo que activamente cada uno tiene que aprender a luchar en contra de ese fenómeno, ¿no? Y son los algoritmos. Es decir, o sea, a ti te gustan los relojes, el algoritmo que domina el contenido, que te enseña un lugar, una plataforma en la que, siendo realistas, la gente pasa mucho tiempo de su día. Uh-huh. ¿Te gusta el golf? Te enseño golf. ¿Te gustan los relojes? Te enseño relojes. Pero si te gusta el catastrofismo,
te voy a enseñar más y más. Entonces te voy como empujando hacia una esquina. ¿Te gusta esta ideología o este color? Pues te voy enseñando solo de este color. Te voy empujando a una esquina en la que te radicalizas un poco y cada vez más, porque solo ves esa parte y no vas a ver nunca la contrapartida. Entonces creo que nos vamos polarizando en todos los sentidos, y si fuera una habitación con infinitas esquinas, cada vez hay menos gente cerca del centro y más gente que se va acercando a las esquinas. Y esto sí es algo que creo que activamente hay que evitarlo, ¿no? De decir, vale, ok, un segundo, ¿no? Esto es lo que me está saliendo en la pantallita. Vamos a contrastarlo. Sin duda, ¿no? Y la información está a un clic. No es tan difícil, pero hay que tomar la decisión, tomar el tiempo y decir, oye, soy consciente de esto que me está pasando, vamos un momento a tratar de ajustar aquí las palancas dentro de la cabeza. Claro, vamos, completamente de acuerdo, Pedro, pero completamente. Al final el problema, o sea, el gran tema es la información que uno maneja. Es lo que hace que tú actúes de una determinada manera, de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tú has descrito, lo has descrito perfectamente. De alguna forma, a mí hay una filósofa española, una mujer extraordinaria, que se llama María Zambrano, ¿no? Que fue discípula de Ortega, en fin, una mujer premio Príncipe de Asturias, con una vida muy especial, pasó muy mal y tal, pero una mujer extraordinaria, que tenía una palabra que a mí me encantaba, que es percatarse. Que es un verbo español que no, el percatarse de algo no se utiliza habitualmente, ¿no? No tanto, ¿no? ¿Y ella qué decía que era percatarse? A ver, si tú y yo estamos aquí y yo le pido a alguien que describa lo que está viendo, que es un poco lo que tú decías, me dirá, pues bueno, que hay unos focos, hay unas cámaras, unos micrófonos, está Pedro, está Juan, hay unos sofás de cuero, pues hay una sala muy bonita con unas alfombras. Perfecto, eso es verdad, es absolutamente verdad. Pero eso es lo que llama ella la razón instrumental, ¿no? Pero hay otra cosa que se llama la razón poética. Ella lo llama así, está bien, que es lo que no se ve. Es decir, que está ocurriendo aquí hay una conversación estupenda entre dos personas que están generando, bueno, pues una capacidad a lo mejor de entender determinadas cosas, de verlas desde otro punto de vista, de contarlas. Eso no se ve, pero está sucediendo y es lo más importante, ¿no? Pues un poco lo que tú dices, es decir, el problema de hoy es que tú tienes algo que te lo ponen delante y no te percatas nada más que de lo que te ponen delante. Pero no eres capaz de hacer el ejercicio que tú dices, espérate, vamos a separarnos. ¿Y esto? ¿Y por qué? Y hay otro que dice otra cosa. ¿Y qué está pasando? ¿Y este tipo por qué me está diciendo eso? ¿Y qué es? Eso no lo hace la gente. Porque la cultura actual, en vez de ser cultura científica, vamos a decirla así, es cultura de la facilidad. Otro de los dramas del ser humano. El ser humano tiene tres necesidades básicas y una es la facilidad, que es no me pongas inconvenientes, porque como me pongas inconvenientes, como te decía antes, me lo voy a quitar de encima. Y entonces eso lo está aprovechando mucha gente, los TikToks, etcétera, etcétera, que en pildoritas de 1 minuto, 2 minutos, ¡pum! Pero claro, en 1 minuto, 2 minutos, tú no puedes aprender algo. Es imposible. No hay ninguna capacidad de atención. O sea, cualquier persona que esté deslizando por TikTok, lo paras un momento. ¿Qué viste hace 3 TikToks? Uf, Ni idea. No me acuerdo. Ni idea, claro. No me acuerdo. Es como un piloto automático, un tragaperras, clink, 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 clink. Pero curiosamente, yo cuando estoy... pues, por muchas empresas que les doy cursos y tal para directivos, me dicen, bueno, pero que sea algo cortito, muy... A ver, espérate, ¿cómo que cortito? ¿Tú qué quieres? ¿Cubrir el expediente para decir que has dado un curso o que la gente aprenda? Claro. Que la gente reflexione. Pues cortito, no puede ser. Porque lo mismo que si tú quieres leer el Quijote, te vas a pasar unas horas, el Quijote no se lee en 2 minutos. Ni nadie te puede explicar el Quijote en 2 minutos. Primero lo tienes que leer tú. Tienes que disfrutarlo, entenderlo y de ahí aprendes. Pero, hijo mío, eso son horas. Pues eso hoy se entiende muy mal. Hablando, ahora que estamos entrando aquí en este desarrollo de habilidades por parte, bueno, por las personas a las que formas, me gustaría conocer tu perspectiva sobre algo. Yo tengo una creencia ya, pero quiero saber qué opinas, ¿no?
ciertos atributos que se perciben como habilidades muy amplias, como el ser sociable, ¿vale? Es algo muy amplio y hay personas que dicen que no se aprende. Tú no puedes aprender a ser sociable. Digo, bueno, y quizás no puedes aprender a ser sociable, pero puedes, digamos, diseccionar qué significa ser sociable en microhabilidades y a lo mejor sí puedes aprender a recordar el nombre de la gente, a sonreír cuando entras en una habitación, a mirar de otra forma, a controlar un poco tu comunicación no verbal y luego en el cómputo total, cuando lo pones todo junto, de alguna forma eres más sociable de repente, ¿no? ¿Cómo es tu lectura sobre esto? Mira, Y también me gustaría saber si has visto transformaciones de X personas que digas, wow. No, muchísimas. A ver, a mí me encanta escribir, me apasiona escribir, me parece una cosa preciosa. Yo sé que nunca seré García Márquez, para desgracia mía, porque me encantaría ser Gabriel García Márquez. No, Gabriel García Márquez nace uno en un siglo, porque claro, eso es un genio absoluto y total. Ahora, ¿eso significa que yo no pueda llegar a ser un muy buen escritor, que además venda muy bien mis libros y que a la gente le guste y le enseñe cosas? No. ¿Y eso se nace? No, eso se aprende. Es decir, la última chispa del genio probablemente, vale, lo traes de fábrica, pero es el genio. Pero es que para la vida normal tú no necesitas ser un genio. Necesitas escribir bien, lo suficiente como para que la gente lo entienda, lo puedas transmitir, sea divertido, la gente lo pase bien y la gente te compre. ¿Cómo que ser sociable no se puede aprender? Como tú dices, claro que se puede aprender. O ser líder. O sea, son muchas, ¿no? Que ser líder probablemente tiene muchas dentro, ¿no? Mira, una de las cosas que muy poca gente entiende es cuando habla, no, es que esto es la personalidad, porque esto es genético. A ver, es otra barbaridad, ¿no? La personalidad, no sé si la gente que nos está escuchando, para hacerlo muy sencillito, ¿eh? Sí. Y pido perdón por anticipado a los superespecialistas porque cometeré probablemente determinadas cosas, pero para que se entienda bien. La personalidad son dos cosas. Una se llama temperamento y otra es carácter. El temperamento es absolutamente genético. Venimos de fábrica. Ahora, no te crees que son tantas cosas, ¿eh? Y el carácter, eso se va construyendo a lo largo del tiempo. ¿En base a qué? A las experiencias y al conocimiento, ¿vale? Es decir, hay una determinada edad, además, 14, 15 años, en que uno empieza a autoeducarse, ¿no? Empieza a decidir, no, yo quiero esto en vez de esto, yo creo en esto en vez de en esto, yo hago esto, que eso es muy bueno, que es lo que se llama la poda neuronal, que es que tú vas conectando de nuevo todo eso. El carácter es lo básico, porque, por ejemplo, yo, un boomer como yo, de genética me queda muy poco. Porque luego existe otra cosa que se llama epigenética. Que la epigenética es que tú, pasando por una determinada experiencia, activas genes que si no hubieras pasado por esa experiencia no activarías nunca. Que activas genes. Sí. Es decir, que, por ejemplo, una situación muy estresante puede generar un cáncer que tú nunca hubieras tenido si no hubieras pasado por esa situación. Vale. Pero ¿qué pasa? Mucha gente dice, fíjate, hace el mismo gesto que su abuelo, lo que es la genética. No, lo que pasa es que vive con el abuelo, claro, y lo acaba de imitar. Claro. No, es que le gustan las lentejas como a nosotros. No, es que en esta casa, como gustan mucho las lentejas, se ponen muchas veces y al final claro, pues no tienes más remedio que te gusten. Es decir, todo es una construcción y todo se puede cambiar, salvo un defecto físico, pues un síndrome de Down, que eso desgraciadamente sí es genético, pero bueno, que afortunadamente también parece que gracias al control se va a poder quitar. Aunque fíjate lo que te digo, yo que conozco a varios síndromes de Down, son la gente más maravillosa, deliciosa y encantadora que puedas encontrar. Aquí hicimos un podcast vinieron 3 al mismo tiempo, yo creo que probablemente de mis top 3 podcast favoritos. Seguro. Impresionante. Seguro, muy bien, seguro, muy bien. Porque además tiene una bondad que ya nos falta. Fue impresionante. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros, es lo que te digo, es educación. Es que tú puedes educar a alguien no para que sea el tipo social mejor del mundo, ¿no? Ahora, que un tímido, que es bastante genética la timidez, ¿eh? O sea, la persona que es tímida, pero, por ejemplo, tienes muchos cantantes y muchos actores que son grandes tímidos, pero han aprendido a superarlo. Y claro, son capaces de subirse a un escenario
frente a 20.000 personas y ponerse a cantar. Y tú dices, yo que no soy tímido, diría, coño, ponerme a cantar delante de 20.000, hay que echarle valor, ¿eh? Total. Bueno, eso se puede cambiar, pero lo que no entendemos, eso es, o sea, mientras nosotros, yo creo que una sociedad está enferma cuando hay dos cosas que no cuida mejor que cualquier otra. Una se llama educación y otra justicia. Cuando en una sociedad esos dos pilares fallan, olvídate de lo demás. Es decir, los anglosajones tienen la gran ventaja frente a nosotros que esos dos pilares son, vamos, intocables. Intocables. Tú vete a Inglaterra o vete a Estados Unidos, que es la educación, todo, sobre todo en Inglaterra, de lo que es la educación en Inglaterra. Pero vete a la justicia en Inglaterra. Eso es justicia de verdad. Pues claro, a los 15 días está juzgado, no sé qué, y además a los jueces no se les toca. Si te falla eso, y sobre todo la educación te falla, lo que tienes es a ignorantes opinando y dejándose manipular por quien es más listo que ellos, claro. Y por culpa de ellos, no, por culpa de un sistema que es incapaz de entender que la educación es donde hay que gastarse todo el dinero posible porque es la única cosa que nos sacará, porque ahí habrá científicos, gente innovadora, buenos artistas, etc. Y además eso, como tú muy bien sabes, Pedro, esos son escuelas que van luego heredándose, ¿no? Es decir, Rafa Nadal ha tenido una cosa maravillosa, que es que ha creado escuela. Yo digo, joder, lo que más me gustaría del mundo a mí, que no lo voy a conseguir porque ya con mi edad, es haber creado escuela. Es decir, es que yo he conseguido que 5.000, 10.000, 2 millones de personas hayan sido forjados gracias a una metodología, a un espíritu, a una teoría que establecí yo y que eso les ha servido a la gente para mejorar. Pero claro, tú aquí a un profesor de primaria, a un profesor de eso, ¿qué es? Pues un señor que gana una miseria y que no es respetado socialmente. Porque incluso hoy, si tiene un problema con un niño, van los padres y la culpa es del pobre profesor. Sí. Mientras no cambiemos eso, este país está enfermo. Total. Pero es educación y justicia, no es otra cosa. Dijiste una cosa antes con la que estoy muy de acuerdo y me pareció muy valiosa, y es que es el aprender a ver todo como que es una construcción, o sea, que todo se construye, sí, hay una base, está claro. Y a mí una situación que me da mucha pena ver es cuando hay personas que están en una situación, o sea, que tienen una sensación mala, en general, sea del tipo que sea, padecen de algo que no es agradable y lo achacan y lo justifican con una situación de su pasado, que el pasado es inamovible, no se puede cambiar. Entonces, digo, te estás autocondenando perpetuamente a sentirte así porque el origen, la raíz y la causa de tu motivo es intocable, o sea, no la puedes modificar. Entonces, hasta que no entiendas que es algo que, igual que has construido, puedes deconstruir, reformar y volver a construir y modificar y cambiarlo, vas a vivir. Es decir, si pongamos un ejemplo, ansiedad, yo sufro de ansiedad porque me pasó esto en una época anterior. Pues hasta que no entiendas que puedes desconectar ese cable, estás condenado porque estás autoconvencido de que, bueno, yo tengo que sufrir ansiedad porque me pasó esto. Entonces, y eso no va a cambiar nunca. Y eso es triste verlo de cerca y ver cómo se perpetúa en el tiempo, y es complicado, ¿no? Estoy de acuerdo, Pedro, pero también hay una cosa. Oyéndotelo contar a ti, claro, se lo estoy oyendo contar a un tipo que es un emprendedor nato, que es un tipo que es un luchador, que excusas las justas, porque no te buscas excusas, y en ese caso tú entiendes muy bien que eso sea así. Pero hay dos cosas que a mí me gustaría ponerte encima de la mesa. La primera, nuestra infancia, que es donde está todo. O sea, ahí está todo. Si tú quieres conocerme a mí, yo te cuento mi infancia. Y si me conocieras mucho, cuando yo te contase mi infancia, entenderías muchas cosas de por qué yo soy de una determinada manera. Si tú me contaras tu infancia, probablemente tiene muchas de esas cosas que a ti te han hecho ser un gran emprendedor, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas que nos marcan en la vida. Un niño que tiene abuso sexual con 3 o 4 años, pues Sí, total. Cambiar eso es muy complicado porque es un roto en nuestra cabeza de tal volumen que es muy difícil. Pero vámonos a los normales, que son el 90% de la población. ¿Qué ocurre? Y vuelvo de nuevo a la educación. Es verdad lo que tú dices.
¿Por qué? Porque la gente busca la excusa que justifica por qué no hace lo que tiene que hacer. Y eso es cierto. Porque le da miedo, porque es duro, porque tiene que trabajarlo, y eso cuesta. Por eso la enorme importancia de los educadores. Es decir, es que un gran profesor es el que te da las muletas para salir de ahí. Porque mucha gente sola no es capaz, no tiene las herramientas para salir. Lógico. Entonces, claro, uno de los dramas, o sea, el tema del coaching, que a mí me parece que es un tema que dices, coño, lógicamente esto tiene todo el sentido del mundo, cuando se hace bien. Porque claro, hacer bien, ser un coach de verdad para otra persona, eso es una maravilla. Pues si tú tienes a tu lado a alguien que de verdad le escuchas y te proporciona esas herramientas para que tú puedas salir, pues acabas saliendo. Ahora, ¿cuánta gente hay preparada para hacer eso? De todos los que dicen que son coach, el 10%. Me imagino. El 10%, Pedro. De nuevo, o sea, Finlandia, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que siempre se pone en el mundo de la educación, aunque ahora empiezan a tener problemas por otras cosas. Pero una de las cosas que hicieron para cambiar radicalmente eso y que les cambió el panorama es que el profesor, aquellos que hacen el grado de educación, igual que el que tenemos aquí en España, primero, son los que más nota tienen que tener en bachillerato. Es decir, lo mismo que ahora en medicina son los que tienen que tener casi el 10 absoluto, ¿no? Bueno, pues ahí es en educación. Y además hay otra cosa fundamental, es que el profesor socialmente es venerado. Entonces, claro, cuando tú haces eso y llevas a los mejores y son gente que socialmente son reconocidos, ¿qué ocurre? Que tú tienes a gente muy buena que te da esas herramientas para poder salir de ahí. Pues gente como tú, con esa potencia, con esa claridad, con esa capacidad, pues no hay tanta, Pedro, y tú lo sabes. Y no te estoy aquí echando piropos, es así. Pero hay gente que necesita mucha ayuda. Total. El tema es sabérsela dar. ¿Y quién se la da? Los educadores. Y la gente... luego hay otra cosa fundamental, evidentemente, que es la familia. Es decir, tu padre, tu madre, las referencias familiares... Muchas veces son educadores también. No, son los mejores. Bueno, muchas veces no. Sí. Es que al final estoy convencido que tú eres en gran medida el ejemplo que has vivido. Como yo soy en gran medida el ejemplo que he vivido. Y mis hijos son en gran medida el ejemplo que han vivido. Es decir, yo me acuerdo que mi hijo el mayor, que es un lector empedernido, lee como además a una velocidad realmente muy buena, un día me decía un amigo mío, qué suerte te salió lector. Digo, a ver, desde hace muchos años estoy yo dale y dale y dale con la lectura. O sea, que no me vengas aquí diciendo que me salió lector. No, esto no sale, esto se trabaja y se trabaja en casa. Claro. Y eso, en las generaciones modernas, no sé si es un error o es una pena, que la cantidad de tiempo que tienen que utilizar la gente joven en trabajar, en horas de... Porque claro, hay que pagar la casa, hay que pagar los colegios de los niños, trabajan los dos, como es lógico, no vas a dejar a la mujer en casa. Pero hay muy poco tiempo para los chicos, muy poco. Y eso es un drama. Pero es cierto que se ha drenado de alguna forma la autoridad que se depositaba en ciertos roles de la sociedad. Es decir, por ejemplo, los profesores, los maestros son un ejemplo muy claro. También siento que los médicos, ¿no? Entiendo que a lo mejor hace 50 años la figura de un médico era una figura muy importante. Hoy en día, oye, que he visto en Google que tengo esto, dame la receta, ¿no? que quiero pasar por la farmacia. O sea, como que se ha ido perdiendo cierto respeto a ciertas figuras. No sé dónde se ha depositado esa autoridad tampoco. En los influencers. En los influencers, puede ser. No te quepa la menor. Oye, yo, o sea, soy de la creencia de que algo como eso, como la autoridad no desaparece, sino que solo se mueve de sitio, ¿no? Se va depositando en los influencers. Puede todos ser, necesitamos puede referencias, ser. Pedro, todos. Puede ser. Pero vamos, los influencers, hay una película, que no sé si la has visto, pero te recomiendo ver, que es una maravilla, se llama Sucedió una noche, es de 1939, Vale. de Frank Capra, que fue uno de los grandísimos directores de cine, que la interpreta Clark Gable y Claudine Colbert, que es otra actriz. La película es fantástica, o sea, la ves y podía estar producida hoy, lo que pasa es que, claro, blanco y negro y Clark Gable. Bueno, en el momento de la película, ellos dos, que no son pareja, tienen que pasar la noche en un motel, ¿no? Y entonces él empieza a quitarse la ropa de cintura para arriba, se quita la americana, los tirantes, la camisa, y se queda con el torso desnudo.
Eso provocó que las fábricas de camisetas bajaran el 60% sus ventas. Porque antes todo el mundo llevaba camisetas con tirantes y tal. Vale. Claro, sale Cargable, que era Dios en aquel momento, sin camiseta, y que dice todo el mundo, Wow. aquí no hay que llevar camiseta. Es decir, que estas cosas han pasado siempre. Lo que pasa es que ahora es peor. Porque antes, bueno, pues te quitabas la camiseta y ya está. Pero ahora es doctrina. Y a mí hay una cosa que me preocupa mucho en mí, que es que digo, yo no quiero parecerme, a veces me oigo y digo, es lo que decían los padres de mis amigos, mi padre, no sé qué, y yo no quiero volver a repetir eso. Pero creo que hay bases que si las pierdes, nadie te ha demostrado que haya otra que es mejor. Y lo que tú decías es verdad, o sea, hay referencias que uno no puede perder. No puedes perder la referencia de un padre o de una madre. No puedes perder la referencia de un abuelo, por ejemplo. O sea, los abuelos, que deberían ser los dioses de la sociedad, ahora ¿para qué están? Para cuidar a nietos, pero no se les respeta, no se les... Las residencias están llenas de gente mayor, que sus hijos podrían tenerlos en casa, pero joder, es que molestan, ¿no? Es que es un estorbo. El profesor sigue sin ser respetado, o sea... yo recuerdo, a lo mejor esto es una exageración y probablemente yo a mis alumnos les digo que me llamen de tú, porque creo que es más cómodo y es más fácil. Pero nosotros entraba el profesor y te ponías de pie. Claro. Por un tema de respeto. O sea, el otro día me pasó con una chica, estábamos trabajando en una cosa, abro la puerta y le digo, pasa, y dice, oye, que no hace falta que... Digo, no lo hago por ti y porque seas mujer, lo haría con cualquiera. Con un tipo de 15 años que viene conmigo, con un señor mayor, pero es un problema de respeto al otro. A mí me gusta ser agradable y me gusta que... Entonces, se deforman ese tipo de cosas y al final dices, no, si recuperar, avanzando en lo que no vale, pero recuperar determinados temas, al final es bueno y te puede dar muchos factores que son muy buenos para la gente joven. Pero si lo dices, ya está este viejo uno que... Sí, pero dice más que tontería. Hay cierta confusión hoy en día. A mí hace unos meses me pasó una cosa que me dejó un poco pensando en un avión, creo que era. Sí, ayudé a una mujer a subir su maleta arriba y no ella, sino otra mujer al lado. Qué pena ver estos micromachismos en gente tan joven como tú. Y yo, pero vamos a ver, o sea, lo haría con cualquier persona que yo considere que necesita ayuda. Ayuda, sí. O sea, pero no sé, hay cierta confusión hoy en día. Entiendo que falta por educación también. Es el péndulo, Pedro. O sea, cuando tú pasas de una sociedad enormemente machista, porque lo ha sido, claro, porque las mujeres han estado machacadas, porque tu madre no, porque es mucho más joven. Mi madre tenía que ir con mi padre, que él tenía que firmar para sacar el pasaporte. O sea, mi madre no trabajó nunca porque, bueno, ¿cómo va a trabajar una mujer? Claro. Mi madre no tenía carnet de conducir porque decía, no, eso no hace falta. O sea, hemos vivido en una sociedad no machista. Sí, lo siguiente. Eso no hay duda. Y eso hay que romperlo. Sí. Eso es una estupidez. Ahora, ¿qué pasa? Que también te vas al otro extremo en muchas cosas. Bueno, ahora yo creo que empezamos ya a darnos cuenta que hay un equilibrio entre todo, pero que era un tema lo suficientemente grave como para meterle mano. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú ya te llevas al extremo las cosas, pues todo extremo desequilibra. Y entonces llega un momento en que tienes que volver a decir, bueno, a ver, equilibremos, porque es una tontería no confundar la educación con el machismo. Muy buena metáfora y referencia a lo del péndulo, porque ahora mismo veo también otro movimiento que tira hacia el otro lado de vuelta y que se va a llevar el péndulo otra vez un poco hacia la parte que no es ideal para que luego regrese y al final... ¿No has visto ese juego que está con bolas que tú tiras una, hace hasta que llega un punto en que hay clac y se queda? Y se queda. Pero el primer golpe, a la última que hace, ¡boom!, la lleva para arriba. Claro. Esta vuelve y hace hasta ¡boom!, hasta que se equilibran. Pero creo que sí. Y luego, ¿qué pasará? Pues que vendrá la IA y ahora no sé qué y empezarán a salir otras cosas que son distintas. Bueno, es parte siempre habrán péndulos pero de permanentemente. Nuevo, cuando eres una persona educada, culta no en el sentido de ser un erudito, que es que esto es lo que la gente confunde. Culta en el sentido de saber dónde tienes que ir a buscar las cosas, de escuchar a lo que...
pues esas cosas funcionan peor para los que quieren aprovecharse, lógicamente. Total. Juan, llevo toda la entrevista mirando de reojo estos libros que tienes por aquí. Veo uno más Kant y menos Trump, ¿no? ¿Por dónde van enfocados? ¿Dónde se pueden encontrar, por cierto? No, eso en cualquier, en Amazon, sí, en cualquiera. Súper. Ese es un libro que yo escribí sobre negociación, precisamente porque mis alumnos me decían... Voy a ver los otros dos también. Mis alumnos me decían que necesitaban tener un libro sobre lo que yo explicaba y tal. Y le puse más Kant y menos Trump. No es original, ¿eh? Hay un libro que me gustó mucho que se llamaba Más Platón y menos Prozac. Vale. Prozac era aquella medicina que se sacó para... te decía que era la medicina de la felicidad, ¿no? Tú tomabas un Prozac y ya se te quitaban todas las penas y las ansiedades. Y no sé qué. No la conocía. Una tochorrada, porque el Prozac, los psiquiatras te dicen que tarda al menos 15 días hasta que empiece a hacerte efecto. Y la gente se tomaba un Prozac y un whisky y ya decía... Un placebo. Es un placebo de todo, es absurdo, ¿no? Pero, ¿por qué Kant y Trump? Porque yo creo que son la antítesis, ¿no? Es decir, el libro de Trump sobre negociación dice textualmente que al otro no solamente hay que ganarle, hay que humillarle. Entonces, espérate, eso no es negociar. Eso es la estupidez más grande del mundo. Negociar es otra cosa mucho más bonita y mucho más sensata. Y Kant es un pensador único que modificó muchísimas cosas, un hombre que nos dio lecciones extraordinarias y del cual yo extraje una cosa muy importante para aplicar la negociación, que es su imperativo categórico, ¿no? Kant dice que hay cosas que son líneas rojas que uno no puede traspasar, te venga bien o te venga mal. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate un jugador de fútbol, final de la Champions, minuto 89, y puede simular un penalti sabiendo que ni el árbitro se va a dar cuenta, ni nadie en el mundo se va a dar cuenta. Y ese penalti le hace ganar. Entonces, si tú tienes el ser una persona honesta y no trampas, en ese instante no lo haces. Te vendría muy bien hacerlo para ganar la Champions, sí, pero como yo tengo una cosa que se llama un imperativo categórico, que es moralmente incondicional, o sea, bajo ningún concepto, esa línea roja la voy a traspasar. Son esas cosas que no harías si, aunque tuvieras la garantía de que nadie se va a dar cuenta, ¿no? Estoy seguro, vamos, un poco te conozco, pero sabiendo y te sigo y veo, yo estoy seguro que sales del estudio una noche a las 11:30, a las 12, no hay nadie, no hay cámaras, y te encuentras con una cartera donde hay 10.000 euros, ¿y qué haces tú? Coges la cartera, te vas a la comisaría y la depositas. Usted me ha encontrado esto. ¿Te vienen bien 10.000 euros? Hombre, a todo el mundo, a no ser que seas muy, muy rico, le viene estupendamente. Pero hay un imperativo categórico que es que la honestidad tú no la transgredes, aunque te viniera estupendamente bien. Y eso tenemos casos en los periódicos de gente que ha devuelto, ¿no?, cosas que le hubieran venido extraordinariamente bien. Otra cosa son los imperativos hipotéticos, que eso ya es distinto. Que es que no hago algo porque me voy al infierno. O no hago algo porque me meten en la cárcel. Entonces eso no vale. Claro. O sea, que si no te vas al infierno y no te meten en la cárcel, entonces lo haces. Claro. Entonces eso no vale. Entonces creo que Kant eso es lo que es moralmente incondicional. Eso en negociación es fundamental. O sea, yo hay líneas que no voy a traspasar aunque me tenga que levantar de la mesa e irme y eso suponga que me quede sin lo que necesito. Entonces me parece que son dos figuras radicalmente distintas. Yo creo que Trump es un bocaza, es absoluto. Probablemente en algunas cosas tiene razón porque nadie está totalmente equivocado o está totalmente acertado, pero en general no es un personaje que a mí me caiga simpático, porque todo aquel que es un bocaza, es un prepotente, un amenazador, a mí no me gusta. No me apetece. Me apetece más tratar con Kant, que es un tipo que piensa, que dice, oye, pues vamos a ver, vamos a hacer esto, vamos a establecer esas líneas rojas, vamos a pensar un poco más que en nosotros mismos. Antes mencionaste algo en lo que a mí me gusta pensar, que es el efecto placebo, ¿no? Creo que es una demostración científica, o sea, está demostrado que funciona. Y digo, y lo que nos da a entender es que nuestras creencias, cuando creemos en algo o sea, cuando creemos en algo de verdad, está de alguna forma destinado a que nos
a que no funcione. Yo siempre me acuerdo una anécdota, nunca la hemos contado aquí, creo, pero Fran lleva conmigo como 8 años, 8 o 9 años, él empezó conmigo en el primer negocio que abrí, una heladería, y venía todos los días como a las 3 de la tarde después de comer la misma persona a por café, ¿no? Y venía así, le poníamos su café, ya estoy preparado para seguir, qué maravilla, no sé, bueno. Y un día nos quedamos sin café con cafeína, solo nos quedaba descafeinado. Nos pide el café y me viene Fran y me dice, Pedro, es que no hay café. Y le digo, ponle un descafeinado. Vamos a ver qué pasa. Él se tomó su descafeinado. Bueno, salió como una moto de allí. Más feliz. Me voy a comer el mundo. y digo, claro, esto, cuando se utiliza a nuestro favor, es muy poderoso. Hombre, claro. O sea, el autosugestionarnos para que las cosas salgan bien, para sentirnos mejor. O sea, eso es bueno. Es poderoso y Ahora, al revés. Claro, al revés o sea, puede ser muy negativo, pero y creo que esto recibe muchos nombres al final, o sea, de manifestar, que si el karma, que si la ley de Murphy, que si la visualización, y al final es todo más o menos lo mismo, es creerte las cosas de verdad o que lo vas a atraer. Bueno, atraer, a lo mejor si piensas que vas a traer cosas buenas, pues empiezas a ver la buena suerte y la parte bonita de las cosas en todos lados, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, primero, la suerte existe, ¿eh? Sí. No, la suerte existe. Y en segundo lugar, yo creo que en gran medida, para tener una actitud positiva, necesitas antes estar bien preparado. Es decir, cuando yo conozco algo, Claro. mi predisposición para hacer ese algo, ¿cuál es? Extraordinariamente buena. Porque además me divierte. Porque además la gran ventaja que tiene el saber hacer algo es que es un círculo virtuoso. Como lo hago muy bien, me gusta hacerlo. Y como me gusta hacerlo, cada vez lo hago mejor. Y, entonces, y eso me provoca una actitud. Es decir, lo que creo que es una trampa, y una trampa importante, es eso de decir, no, tú abres la ventana por la mañana, abres los brazos, te pones al sol y dices, hoy puedo con todo. Que no. Y no haces nada. Que no, pues primero no puedes con todo. Claro. O sea, yo mido escaso 1,70. Pívot de la NBA, lo siento mucho. Total. Pero no voy a ser. Me encanta la ópera, me apasiona la ópera. Yo nunca hubiera podido ser un Pavarotti, lo siento mucho. Y el tipo que me hubiera dicho, no, tú piénsalo, es un imbécil. No me engañes. O sea, hay cosas que uno no puede llegar. Ahora, es evidente que de alguna forma, tus creencias te imponen en gran medida muchas resistencias. A ver, las creencias son las emociones llevadas al extremo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, lógicamente, como una creencia no es racional, es un acto de fe, sea religioso o no, ¿eh? Sí, sí. ¿Crees que esto es así? Lo es. En las religiones más claro, ¿no? En la religión musulmana, en la católica, en cualquiera, tienes dogmas de fe que no se discuten, son así. Eso te circunscribe a tal. En negociación, por ejemplo, esto es muy claro. En la gestión de un conflicto es muy claro. Un conflicto es casi imposible de resolver cuando las emociones lo han atrapado. Es decir, si tú y yo empezamos a discutir ahora, vale, y no somos capaces de negociar un acuerdo, ¿qué pasa con nuestras emociones? Que tú empezarás a pensar, este Juan es un imbécil, porque imagínate, porque tal, porque que se ha creído, es un prepotente, y yo, este niñato, pero, ¿sabes? Y llega un momento en que, ¿qué quiero? Que desaparezcas. Porque hay una cosa muy curiosa, es que cuando un conflicto, esas creencias monstruosas que son emocionalmente inviolables se apoderan de él, lo que conviertes al otro es un enemigo. ¿Y qué pasa con el enemigo? El enemigo se le elimina. Al contrario, en una negociación siempre puedes hablar con él y se le respeta. El enemigo no, el enemigo hay que eliminarlo. En el Código de Justicia Militar dice que confraternizar con el enemigo es pena de muerte. O sea, te fusilan. Confraternizar, o sea, con el enemigo ni se habla. Claro, cuando yo las creencias las pongo como parte de mi forma de ser, de ver las cosas, de tal, que la creencia puede ser no puedo. Eso es una creencia que no tiene ningún sentido, pero como te lo crees, la creencia es los negros son peores que los blancos. La creencia es las mujeres no saben conducir.
esas creencias, que hay gente que dice, pero a ver, ¿piensas un poco? No, pero esto lo se sabe de toda la vida. De toda la vida. Eso realmente es, en gran medida, el fracaso de cualquier ser humano. Y por ahí empiezan los fracasos. Al iniciar una negociación, ¿qué es lo primero con lo que hay que romper, sacar de la ecuación? ¿Es el ego? Lo que comentabas, la parte emocional. Al empezar una negociación, mira, Adam Smith, que es un economista al que yo tuve que estudiar mucho y que es el padre de la economía moderna, dijo una frase que a mí que se me quedó, de esas cosas, ¿sabes?, que se te quedan claras y ya no se te van. Sí. Y dijo algo maravilloso, dijo, la mejor manera de conseguir mis intereses es preservando los intereses de aquel que tiene lo que yo quiero. ¿Tiene sentido? Más claro algo. Vamos a ponernos tú y yo. Imagínate, tú y yo tenemos una negociación. ¿Por qué estamos sentados? Estamos sentados porque tú quieres algo que yo tengo y yo quiero algo que tú tienes. Es así, ¿estamos de acuerdo? Básicamente, sí. Vale. ¿Cuál es la única razón por la que tú me vas a dar lo que yo quiero? Porque a cambio te doy algo que tú quieres. No algo que yo quiero, no. Tu dinero va a salir del bolsillo si a cambio te doy yo algo que tú quieres. ¿Por qué la gente te sigue a ti? Porque le das algo que ellos quieren. Al que no le guste Pedro, no sigue. No te sigue, claro. Tú a Fleson, ¿no? Mm. Que es una plataforma estupenda y preciosa. ¿Por qué van a seguir? Pues habrá gente que diga, ¿yo pago esta cantidad? Claro, y pagaría más todavía, porque Pedro a cambio me da una maravillosa posibilidad de formarme en temas que son importantísimos. Claro. Por lo tanto, lo primero es algo que la gente entiende muy bien, que se llama alteridad. Esto no se hace normalmente, ¿eh? Pero bueno. La alteridad proviene de una cosa que se llama el alter ego. O sea, el alter ego, la traducción sería mi otro yo. Es decir, yo te presento a alguien, amigo mío, y le digo, mira, este es Pedro, es mi alter ego, ¿eh? Eso significa como si fuera yo. O sea, si le tienes que hacer un favor, si tienes que ayudarle, piensa que soy yo. Vale. Eso llevado a una negociación significa que cuando yo estoy negociando contigo, seas inferior a mí, más pobre, estés en mi equipo y por lo tanto yo soy tu jefe, yo tenga más poder económico, lo que sea, tengo mentalmente la sensación de es igual que yo, merece el mismo respeto, consideración, trato exactamente igual que si fuera yo. Da igual de dónde venga, quién sea, tal. Si eso no se produce en una negociación, que se produce muy pocas veces, la negociación está viciada. Pues entonces ya no estás negociando, estás intentando imponer al otro. Claro. ¿Vale? Y la alteridad lo que te permite es una cosa muy buena, que es que el protagonismo se lo das al otro. El protagonista de una negociación no eres tú. Si tú quieres de verdad llevar una negociación en buen término, tienes que hacer al otro el protagonista. Porque tú necesitas entenderle, escucharle, saber qué quiere para luego intentar negociar. Pero no prejuzgar, por ejemplo, que es lo que hacemos todos. Nah, pero ¿qué va a querer Pedro? Con la edad que tiene, con el tipo que lo único que quiere, ya le hemos liado. Pues ya no te estoy respetando. Claro. ¿Pero qué me gustaría a mí que tú hicieras conmigo? Que me escucharas, que me preguntaras, pues yo tengo que hacer lo mismo contigo. Eso es lo que es la alteridad, ¿no? Entonces es el primer paso, tratar de colocar al mismo nivel. Exactamente. Eso es muy difícil porque ten en cuenta que la negociación proviene normalmente de un conflicto. El conflicto ya nos ha tocado emocionalmente. Y cuando nos ha tocado emocionalmente, ya al otro le ves con distancia. Y tú dices, bueno, sí, es verdad, pero ¿y qué he hecho yo? Porque a lo mejor Pedro está pensando de mí, lo mal que le traté, que le medio insulté, que le grité. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso no es nada. Es solamente cuento lo que Pedro me hizo a mí. No, si vamos a negociar, vamos a negociar. ¿Por qué? Pues por una cosa que descubrieron los matemáticos de teoría de juegos. La teoría de juegos, que es una teoría matemática muy bonita y que además se utiliza mucho en negociación, que ellos descubren una cosa que se ha hecho mundialmente famosa, que es el famoso win-win. Sí. Yo gano y tú ganas. Es decir, si yo consigo que tú salgas con la certeza de que tú has conseguido lo que querías y yo he conseguido lo que quería, eso es una negociación perfecta. Total. Que a veces tendremos que ceder algo, por supuesto, pero no es que has cedido,
es que en realidad no merecías el tener eso también, por eso lo tienes que ceder en un momento determinado. Cuando conseguimos eso, fíjate qué ventaja tiene eso. La primera ventaja es que la relación entre tú y yo se va a fortalecer. Voy a pensar yo. Claro. Mira qué bien. Fíjate, ¿ves? Lo hemos resuelto. Bueno, pues si yo tengo otro conflicto contigo, sé que me puedo volver a sentar y puedo volver a negociar. Claro. Y sobre todo he obtenido un beneficio. Porque la gente prefiere decir, pues que se jorobe, pues que el ego no te da de comer, idiota. Que el ego es lo peor del mundo. Esto es egoísmo inteligente. No lo hago porque soy buena persona y tengo un circuito. No. Lo hago porque egoístamente sé que si yo te trato bien, si yo te considero, claro, etcétera, etcétera, lo que tú tienes va a venir para acá. Claro. Y normalmente existen ciertos principios universales aplicables a cualquier tipo de negociación. Es decir, hay tantísima diferencia en lo que hay que aprender a negociar para negociar un secuestro que una subida de sueldo que negociar con tu pareja, que no dejan de ser negociaciones, entiendo, ¿no? Esa es muy buena. A ver, primero, frente a un secuestro, esto dicho por... Yo tuve la suerte en los procesos de negociación, de investigación que tenemos en la universidad, tuve la suerte de contar con un policía español, que es uno de los 5 policías certificados por Interpol para poder negociar secuestros. Y claro, yo le pregunté eso, ¿pero vosotros negociáis? Y me dijo, no, nunca. Me fastidias. Se han negociado secuestros en avión, no sé qué. Dicen, no, tú simulas que estás negociando, porque en realidad tu objetivo, ¿cuál es? Acabar con ellos. O porque les tienes que acabar pegando un tiro porque ponen en riesgo, ¿no? O apresarlos y meterlos en la cárcel. Claro, cuando yo estoy negociando contigo, pero en realidad lo que estoy pensando es a ver si te atrapo, no estoy negociando. Claro. Estoy simulando que negocio. Para ganar tiempo, información, claro, etcétera, ¿no? Y intentar, que eso es lo que hace la policía. No, estos alteridad son igual que... No, estos no son igual que nosotros ni para atrás, ¿no? Fíjate, un secuestro de un niño o de cualquier cosa, vamos. Claro. Sí, vamos a negociar. Vamos, estoy preparando todo para ver cómo te pillo lo antes posible. El resto de las negociaciones, la base es exactamente igual. Exactamente igual, ¿eh? Es cierto que la relación que hay entre las partes, es decir, si tú y yo somos íntimos amigos, digamos, 25 años de amistad, además nos queremos un montón, las cosas son mucho más fáciles. Claro, porque al final tú me puedes en un momento determinado decir algo, claro, o yo digo, joder, Pedro, vaya mañana llevas, déjalo ya. Y ya está, y no me va a herir. Ahora, si no te conozco de nada, a lo mejor me dices algo, me levanto y me voy. Lo mismo que si hubieras sido amigo mío, no lo haces. ¿Qué ocurre? Que en los conflictos más personales, más familiares, con tu pareja, con tus hijos, las emociones se disparan muy rápido. Y eso lo sabemos, porque las broncas más gordas... Sí, hay menos control. De menos control, las familias donde se organizan, pero mundiales, ¿eh? Total. Entonces, el único tema que tienes que tener cuidado siempre, 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 es en conseguir que las emociones van a estar, incluso a veces fuertes, pero que no se desmadren. O sea, que no llegue un momento en que tú pienses, le odio, o lo único que quiero es saber si le hundo. Eso es lo que tienes que evitar. El resto, no hay un procedimiento. Es decir, la negociación no es algo que tú dices, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Mentira. Harvard, y esa es la gran ventaja del modelo de Harvard, que tuve yo la oportunidad de aprender muy bien, y que no lo ha cambiado nadie. Los que hemos dedicado a la investigación hemos escrito alrededor de él, pero el modelo central de todo, ellos nunca te hablan de fases, te hablan de elementos de una negociación. Hay 7 elementos en una negociación. Entonces te dicen, tú lo que tienes que hacer es utilizar estos 7 elementos, pero luego cada negociación es un mundo. O sea, luego tú tienes que aprender. Claro. Yo te doy los ladrillos, el cemento y la espátula. Ahora, cómo colocar los ladrillos, luego tú, depende del momento, de con quién lo hagas, etcétera, etcétera, luego tienes. Claro, y convertirte, entiendo, en un buen negociador es desarrollar ese feeling para utilizar todas las armas en forma conjunta, de la forma más conveniente en cada momento. Con una condición, Pedro. Para ser un buen negociador, alrededor tienes que aprender muchas otras cosas. Tienes que aprender comportamiento humano, tienes que aprender teoría de juegos. O sea, es una disciplina, yo creo que es una disciplina que te necesita de muchas cosas para poderlo hacer bien. Total.
Pues Juan, ha sido muy interesante de verdad hablar contigo. Te agradezco que Pasaría horas contigo. Para muy mí, interesante. Creo que ha sido una conversación de mucho valor para quienes nos escuchen. Muchas gracias. Dejaremos también los links para que puedan averiguar dónde encontrar Qué bien. los libros o cualquier proyecto que me consta que tienes por ahí. Qué bien. Y de verdad un placer. Un placer. Agradecerte muchísimo que me hayas invitado. Es un placer para mí. Espero que todo vaya maravillosamente bien, que Flexon sea todo un éxito. Seguro Estoy que seguro que lo va a ser. Y que nos veamos más veces. Que eso Seguro será que bueno. sí, cuando quieras. Muy Gracias, bien. Pedro. Gracias, Juan. Mil gracias. Ahí está.